Hola, muy buenos días, bienvenidos a esta clase de psicotécnico de la parte de razonamiento numérico. Soy Javier, pertenezco al grupo o al departamento de contenidos de Opositates y lógicamente a la parte psicotécnica. Yo hoy lo que vamos a hacer es para que veáis un poco lo que van a ser más o menos la estructura de clases del curso de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía. Bien, hoy hemos cogido esta primera introducción para empezar a comentar qué es razonamiento numérico. ¿Vale? Es teoría pura y dura. Muchos seguramente os vais a retrotraer a la infancia, porque ya veremos que vamos a ver cosas, lógicamente, de carácter muy básico, relacionado con el tema de cálculo, matemáticas, por decirlo de alguna manera, pero importante tener fresca todas esas nociones, aunque sean muy básicas, porque de ahí luego va a depender que cuando lleguemos a la parte del ómnibus, a la parte de los ejercicios, donde pueda aparecer ese cálculo, tengamos esa agilidad para poder realizarlos en los tiempos que nos van a exigir. Os recuerdo que en los bloques del examen de la escala básica, básicamente el tema de cálculo aparece en los ómnibus, pues, bueno, pueden aparecer una serie de preguntas relacionadas con estos temas y, repito, importante tener, lógicamente, la calidad y la rapidez de la operación, ¿no? Es decir, no podemos estar entretenidos en un ejercicio, lógicamente, porque perderemos todo el tiempo del mundo, ¿vale? Bien, dicho eso, aquí tenéis voy a compartir ya con vosotros. Ahí está. La ficha que vais a encontrar durante el curso, este tipo de fichas, son los ejercicios, lógicamente, que vamos a ir tratando durante toda esa preparación, ¿vale? Hemos escogido un poco las fichas, lógicamente, de razonamiento de lógica, de series numéricas, de series de letras, alfanuméricas, de pruebas de clasificación, de instrucciones, etcétera. Es decir, todo más o menos lo que compone la parte psicotécnica de vuestra preparación, ¿vale? Bien, dicho eso, vamos a comentar así. Voy a intentar ser lo más ligero posible porque muchas cosas son, ya os digo, cuestiones muy básicas, pero, repito, igual de importantes porque si yo no tengo la base clara, lógicamente el ejercicio no lo realizo. Ya os he adelantado al principio que seguramente este tipo de conceptos están más o menos trabajados. También es verdad que muchas de las cosas que vamos a ver en el día de hoy en esta clase son muy básicas, pero muchas veces por ser muy básicas son las que menos utilizamos en muchos casos, porque ¿quién se pone a hacer ahora una operación con decimales, por ejemplo, ¿no? O ¿quién se pone a hacer una operación con fracciones? Eso es muchas veces lo que más complicado es. Y nos va a costar un poco entrar otra vez en esa mecánica de recordatorio, de volver a tener las cosas claras, los conceptos. Son cosas que se vieron en su momento, son cosas que, lógicamente, durante la época de colegio o de instituto se vieron y se trabajaron. Lo que pasa que a día de hoy, lógicamente, ya no son tan necesarias, con lo cual las vamos un poco olvidando, las vamos un poco dejando en la papelera de reciclaje, ¿no?, de nuestra cabeza, y al final, cuando tenemos que volver a sacarlas, nos cuesta entrar otra vez en esa mecánica, repito, de rapidez, ¿vale? Bien, partimos ahí tenéis la estructura de todo el bloque de razonamiento, si os fijáis, aquí vamos a todo lo que se va a ir viendo, y hoy vamos a coger los tres primeros bloques para comentar un poco y veáis el tipo de... Y recordéis un poco ese tipo de conceptos que son los que voy a insistir. Trabajaremos luego en las clases y, lógicamente, luego tendréis que aplicar, ¿vale? Teoría pura y dura, en este caso. Vale. Números enteros. Así como que parece que estamos otra vez en el cole, ¿no? Bien. Recordamos así un poco por encima. Repito, no voy a intentar extenderme mucho, porque son cosas que en principio son más o menos controladas, pero por volverlas a poner otra vez en funcionamiento, ¿no? Bien, enteros, números naturales, positivos y negativos, ya lo recordáis. Voy a darle un poquito más de tamaño, por si alguien tiene... Vale. Bien, los números positivos y negativos, ahí están. Ese número que aparece entre barras es la teoría pura, ¿eh? No, repito, este tipo de cuestiones lo normal es que nos aparezca en el día del examen, en el ómnibus, pero bueno, es coger un poco el pre de toda la información posterior. Ese número, cuando aparece entre barras, significa ese valor absoluto del número entero, con lo cual, da igual que sea menos 5 más 5, si está entre barras, el valor absoluto siempre va a ser 5 positivo. Los números enteros, si tienen el mismo valor absoluto pero distintos signos, se denominan opuestos, ¿vale? Más 3, menos 3. Y si la suma de esos números opuestos nos dará el 0. ¿De acuerdo? Y repito, son cosas
muy elementales, pero así vamos cogiendo un poco el hilo y entrando en esta mecánica del maravilloso mundo del psicotécnico. Criterios de divisibilidad. Esto, recordáis, es lo que hacemos para ver si un número es divisible entre otros, ¿no? Hay una serie de criterios que los tenéis ahí delante. Cuando un número es divisible por 2, por 3, por 4, etcétera. Algunos diréis, bueno, ¿y esto? Divisibilidad. ¿Ahora qué voy a ponerme a ver si el número es divisible? Fijaros, no va a ser tanto la utilización de esta divisibilidad de los números en este tipo de ejercicio así puntual, sino que muchas veces se va a utilizar y va a ser interesante que recordemos estos criterios de divisibilidad, por ejemplo, cuando trabajemos con fracciones. Ya veremos después, cuando veamos el bloque de números fraccionarios, como muchas veces nos van a obligar, el ejercicio en sí nos va a plantear que tengamos que simplificar esas fracciones. Repito, ahora lo veremos, lo va a ver ya detenidamente en ese bloque de fracciones. Entonces, ¿para qué me van a servir estos criterios de divisibilidad? Para saber y calcular de manera rápida cuando una fracción, el numerador o el denominador, por qué una cantidad es divisible para poder simplificarlo. ¿Vale? Esa es un poco la idea de por qué el recordatorio de este tipo de cuestiones de los criterios de divisibilidad. Ahí lo tenéis, número divisible por otro, cuando se hace la operación, el resto de esa división, de ese cociente es 0. Eso es un criterio de divisibilidad. Ahí tenéis los más usuales, entre 2, número de la cifra de las unidades es par o acaba en 0 o cifra par, es divisible. Veis ejemplos. Si la suma entre 3 y la suma de las cifras es múltiplo de 3. Entre 4, cuando ese número formado por las dos últimas cifras son dos ceros, imaginaos en ese caso, 32.516, las dos últimas cifras 16, 16 es divisible entre 4, con lo cual 32.516 es divisible entre 4, o 28.900, lo mismo. Como cumple el criterio de que las dos últimas cifras son ceros, entonces ese número también sería divisible por 4. Ahí tenéis los ejemplos. Divisible entre 5, 0,5, cuando termina en 0 o en 5. 9, cuando es divisible por 9, cuando la suma de las cifras es múltiplo de 9. 945, 945, sumamos las cantidades de esas cifras que componen el número, la suma total es 18, vemos que 18 es divisible entre 9, pues ya sabemos que ese 945 sería múltiplo entre 9. Entre 10 será divisible cuando las unidades es 0. Y entre 11, aquí hay que hacer un poquito más de cálculo. Tenemos que ver los números, los lugares pares e impares de ese número, ¿vale? Y restarlos. ¿Veis? 5.841, parte par 5 más 4, parte impar 8 más 1, 5 más 4, 9, 8 más 1, 9, la resta da 0, con lo cual es el 5.842 múltiplo de 11. Diferencia es 0, múltiplo de 11 o divisible entre 11. Repito, os estoy dejando así pequeños retazos para recordar, porque voy a insistiros, lo normal es que esto así tal cual no vaya a aparecer en un examen, lógicamente, de psicotécnico de la oposición vuestra, ¿no? Pero voy a insistiros que estas son las cosas que hay que empezar a tener preparadas. Yo ya recomendaría que empezaseis a haceros un pequeño, ¿cómo deciros? Una pequeña estructura en el cerebro de parte psicotécnica, un pequeño maletín, ¿no? Como en Windows, para ir metiendo ya información, para tenerla ahí preparada para cuando llegue un momento. Igual que tendréis que tener otra parte para el temario, otra parte para la entrevista, otra parte para etcétera, etcétera, etcétera. Pues aquí un poco hay que empezar a cargar otra vez y poner al día todas estas cuestiones. Voy a insistiros mucho porque luego va a haber que aplicarlas en el mejor de los casos. Vuelvo a insistir, lo voy a recomendar durante toda la clase y voy a hacer mucho hincapié durante toda la preparación, el tema tiempos, ¿vale? Seguramente la mayor parte de los ejercicios que vais a enfrentaros de psicotécnico en un tiempo un poquito más amplio del que os dan el examen, la mayor parte de las veces se podrían resolver. El problema, como algunos, si os habéis presentado, sabréis, y los que no os habéis presentado, lo veréis en su momento, el tema tiempo implica que hay que trabajar con una cierta rapidez. Pero la rapidez también exige que haya efectividad, ¿vale? Entonces aquí, los que empecéis en este mundo del psicotécnico de esta posición, tranquilidad. Lo digo porque cuando empecéis a hacer ejercicios, a lo mejor vais a empezar a notar que voy muy lento, tardo mucho. Eso es una cuestión de práctica, simplemente de práctica. Pero práctica planteada desde el conocimiento teórico de las cosas, ¿vale? Y los que ya tenéis experiencia, mejor que vosotros nadie lo sabe. La cantidad de la rapidez que hay que trabajar en psico para intentar hacer el mayor volumen de preguntas y, lógicamente, que estén bien hechas. Entonces, ese conjunto hace que, repito, tengamos una base importante primero de conocimiento claro de las cosas que son, de la teoría, y luego ya iremos a la aplicación, lógicamente, práctica. Otra cosa que también me va a servir mucho insistir, tanto en el día de hoy
como lo gestéis en el curso, cuando trabajamos en psicotécnico, es el tema de las opciones de respuesta. Importantísimas en psicotécnico. Importantísimas. ¿Por qué? Porque a vosotros en el día del examen nadie os va a pedir que marquéis ni digáis cómo habéis llegado a la solución A del ejercicio. Nadie. La división de formación, el tribunal, nadie va a decir, a ver, ahora cuéntame cómo usted ha marcado A6. No, os va a pedir una marca en una hoja de respuesta. ¿Por qué me refiero con eso? Porque es importante, y lo digo fijaos desde el primer día que empezamos con esta materia, es muy importante que trabajéis y os apoyéis en las opciones de respuesta. Ya veremos que muchos de los ejercicios que se puede hacer de manera formal, es decir, matemáticamente formal, es decir, es una estructura, por ejemplo, imaginaos un ejercicio de una regla de 3, un porcentaje, una ecuación incluso, se puede hacer formalmente, con incógnitas, tal, bien, perfecto. Pero, repito, muchas veces las opciones de respuesta ya me están marcando directamente el resultado del ejercicio. Entonces, nunca os olvidéis de este tipo de trabajo. Repito, los que estéis conmigo o en el curso, lo voy a repetir siempre, porque es importante que tengáis eso en cuenta. Porque ya veremos que hay muchos ejercicios que se les puede dar la vuelta. Es decir, yo cojo las alternativas de respuesta, las voy introduciendo en el enunciado del ejercicio y voy eliminando opciones. A veces son tan sencillos como muchas veces. Por el enunciado del ejercicio y por las alternativas, solamente eso puede ser una. Eso es lo que vamos a intentar llegar. Aquí en un momento dado un ejercicio de cálculo que parece que puede ser todo un mundo, digamos, la A no puede ser, la B no puede ser, la C no, la D, la que me queda. Y haremos un ejercicio en 15 segundos, en 30 segundos. Esa es la idea. Luego veremos que habrá mucha gente que lo haga de manera formal. Ahí es donde empieza el problema. Porque aunque los dos lleguéis a la misma solución, el que lo hace de manera formal a lo mejor está tardando 1 minuto y medio. Lógicamente el resultado también es la D. Pero el que lo ha visto por las opciones de respuesta tarda 15. Y pone el mismo resultado, pero el que lo ha hecho por las opciones ya ha tardado tan poquito tiempo, resulta que ya puede hacer 2 o 3 preguntas más que el otro. Esto es así de salvaje, parece una como diciendo, joder, aquí es la competencia, pero chicos, estáis en oposiciones. Con lo cual, desde el primer momento tenéis que tener claro que esto es una competencia y hay que intentar hacer más preguntas bien que el que está al lado. Siento ser así de claro y duro el primer día, pero yo creo que las cosas, sobre todo para la gente que empieza de cero, cuanto más claras las tengáis desde el momento 1, mejor. Para luego que no haya ninguna sorpresa, porque desde este momento sí que tenemos pautas para poder hacer las cosas, trabajarlas y ir bien preparados el día del examen. Si estas reflexiones las hacemos cuando me falte una semana para presentarme al examen, ya entonces no tenemos tiempo de remodificar, ¿vale? Así que discúlpame que ya vaya metiendo así a lo mejor demasiada caña, pero yo creo que estas cosas, ya insisto, desde el primer momento las que tenéis que tener muy, muy claras, muy claras. Igual que también me vais a escuchar muchas veces decir que hay que intentar llegar, y hablo lógicamente de psicotécnico, llegar siempre al final del ejercicio. Y aclaro, llegar al final del ejercicio no quiere decirse haberlas hechas todas, haber hecho todas las preguntas. Quiere decirse que yo llego al final porque he visto todas las preguntas y he decidido qué pregunta era fácil y qué pregunta no, qué pregunta tardó poco tiempo y qué pregunta no. Un poco por lo mismo de antes. Yo tengo que intentar hacer un volumen de preguntas total, la cantidad mayor de preguntas contestadas correctamente. Imaginaos que estoy haciendo el ejercicio y la pregunta de la 5 a la 9 o a la 10 son preguntas muy complicadas o muy difíciles para mí o que tardo mucho tiempo y me meto en ellas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo que esas preguntas me lastren lo que pueda haber después, que a lo mejor es más sencillo. No merece la pena. Otra de las cosas que va a haber que aprender, yo por lo menos voy a intentar enseñar, es eso. Tenéis que tomar conciencia de que si la pregunta resulta, por mucho que yo la sepa hacer, puede pasar que yo tenga clara la pregunta, pero aunque por mucho que yo tenga clara la pregunta, si resulta que esa pregunta me va a tardar mucho tiempo, tendré que decidir en el momento del examen dejarla para el final y seguir avanzando. Porque voy a insistir, nadie os dice ni os confirma que a lo mejor las 5 o 6 o 10 preguntas del final son las más sencillas para vosotros. Entonces, yo no me puedo cortar el tiempo en las preguntas iniciales que son complicadas para mí y dejar sin ver o sin hacer las que son sencillas. Entonces, esa mecánica también tendréis que aprender. Aquí no solamente vamos a aprender o vamos a intentar aprender no solamente la parte técnica del ejercicio psicotécnico, operar, trabajar con ejercicios, cómo resolver una serie lógica, etcétera, etcétera, sino también tenéis que aprender, o lo vamos a intentar transmitir, que controléis la gestión del examen, que en los casos de oposición es muy, muy importante y en psicotécnico más, porque los tiempos muchas veces son muy, muy ajustados. ¿De acuerdo? Y que, por cierto, que nadie se quede con la idea del último examen de básica de este año, porque psicotécnico el tiempo fue demasiado amplio respecto a lo mejor a las preguntas y todo el mundo se diciendo, qué fácil, luego me ha dado tiempo a darlo varias veces, etcétera, etcétera. Nunca os quedéis con la idea de la última convocatoria. Psicotécnico no es el temario,
psicotécnico es un baúl muy grande de cosas, con lo cual cada año pueden modificar, cada año pueden plantear cosas diferentes, entonces no os acostumbréis a esa mecánica. ¿Que el examen es como esta convocatoria fácil, rápido, etcétera? Hablo de psicotécnico, ¿eh? Bien, pues nos da tiempo a hacerlo todo y a repasar. Si no, hay que estar preparado, ¿vale? Bien, después de esta pequeña introducción, me vais a oír muchas veces este tipo de cosas, chicos. Lo digo porque yo soy muy dado desde el primer día a hacer hincapié en estas cosas para que no nos olvidemos de esa parte también. Bien, con los números enteros, seguimos con ellos. Hay que hacer operaciones, claro que sí. Y ahí tenéis un poco la jerarquía, ¿vale? Recordad que cuando tenemos operaciones encadenadas, que se denominan, donde se mezclan sumas, restas, etcétera, paréntesis, corchetes, productos, cocientes, hay que seguir un criterio de jerarquía. Siempre, primero se realizan paréntesis, llaves o corchetes, después productos y cocientes y después sumas y restas. Es decir, hay una pequeña estructura jerárquica que nos obliga a esas cuestiones. Siempre, repito, primero paréntesis, llaves o corchetes, por eso existen ese tipo de signos, para darnos una prioridad en la operación. Una vez resuelto todos esos paréntesis que me están obligando a que haga esa operación primero, tiraría de productos y cocientes y después ya sumas y restas. Si las operaciones encadenadas que os aparecen son todas del mismo orden jerárquico, es decir, imaginaos que es una operación encadenada y todos son sumas y restas o productos y cocientes, lo que haríamos sería de izquierda a derecha. Es un poco el criterio mejor para trabajar. O, bueno, si son sumas y restas, hay gente que lo que hace es agrupar los positivos por un lado, los negativos por otro y luego restarlo. Bueno, eso ya cada un poco, ya lo iremos viendo, criterios de cada uno. Pero siempre acordaos, porque este tipo de ejercicio luego tiene mucha trampa. No sería raro que haya ejercicios que os planteen una operación de estas características encadenada y no nos demos cuenta, y lógicamente hay que también trabajar que el psicotécnico tiene muchas trampas, ¿no? Y se va buscando muchas veces que se cometan los errores, ¿no? Como no forzados, como digo yo, del tenis. Entonces, imaginaos que os aparece una operación que pone más 5 menos 3 por 2. Si yo hago la izquierda a derecha y no veo que hay un producto después, me va a dar una solución equivocada. Pero el problema no es que me dé una solución equivocada, El problema es que en psicotécnico esa solución equivocada en muchos casos os la van a dar como alternativa de respuesta. ¿Para qué? Para eso. Para que cuando yo estoy en situación de examen, estoy con nervios, estoy con prisas, estoy agobiado, de repente empiezo a trabajar, no me di cuenta, opero mal, pero como el test me da una opción de respuesta, no me percato, marco y sigo, diciendo qué bien me está saliendo el ejercicio, qué bien lo estoy haciendo. Y resulta que luego empiezan los errores. Hay que estar siempre muy pendiente de todas las preguntas. Es importante comprenderlas bien, es importante entenderlas bien, porque una pregunta de psicotécnico entendida y comprendida es un 90% de pregunta acertada. Así de claro. Y ya os digo, vais a encontrar muchas trampas y muchas barreras de ese tipo en psicotécnico, ¿vale? Buscando, lógicamente, el error. Mucho cuidado con eso. Bien. Para sumar positivo y negativo, simplemente aquí tenéis el ejemplo, lo restamos, ¿vale? El positivo y negativo y dejamos el signo del que es mayor. Con igual signo, pues directamente se suman y se coloca el signo, ¿vale? Con distinto signo, igual. El resultado de la resta de los valores absolutos y el signo correspondiente al número con mayor valor absoluto. Lo tenéis ahí como ejemplos. No voy a hacer mucho más hincapié porque creo que estas cosas están más o menos claras. Si luego hay una cosilla, pues me preguntáis por el chat, ¿vale? ¿Ves? Más 4 más menos 3, no daría positivo, se restan y se coloca el signo del mayor. Menos 5 más 2 se restan y se pone el signo del mayor, en este caso negativo, etcétera, etcétera, etcétera. Con la resta sería un poco lo mismo. Aquí lo que pasa, si recordáis, luego tenemos el cuadrito ese famoso que a algunos os sonará, ¿no? Más por más por menos, más, pues esos son los criterios. Por aquí pasa igual. Este menos se convierte en positivo. Signo de paréntesis, cambia de signo todo lo que hay dentro, lo que decíamos antes. ¿De acuerdo? Aquí os tenéis los ejemplos. Más 3 menos más 4 se convierte en un menos 4, con lo cual daré ese menos 1. Vamos recordando, vamos aterrizando un poco en esto. Alguno estará sufriendo incluso, diciendo a mí que me pongan cosas más complicadas, que me pongan ecuaciones que las tengo más frescas que esto. Pero repito, todo esto es la base de lo que va a ser luego los ejercicios de cálculo. Bien, el producto, aquí, bueno, comentamos. Esto más lo hemos comentado aquí por el tema de la nomenclatura que podéis encontrar tanto en las pruebas, en los tests, como a lo mejor en el examen. Lo normal, como ya conocéis, que el producto se indica con la cruz, con el aspa, un punto, y en algunos casos, por cuestiones a lo mejor me imagino que de estructura, de teclados, etcétera, aparece como un asterisco.
En los tres casos nos está indicando siempre producto, ¿vale? Aquí tenéis los ejemplos. Esto lo veis, lo menos por menos más. Ahora vamos a ver, ponemos ahí luego la tabla. Cuando multiplico un número positivo determinado siempre es negativo. La división pasa igual. Aquí igual, la nomenclatura de los ejercicios a veces se utilizan los dos puntos, que es lo habitual, o la barra, para indicar también el símbolo de fracción. Fracción o división, es lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis las operaciones, lo mismo, los criterios de esto. Aquí tenéis una serie de ejercicios. Me voy un poquito para atrás y luego retrocedo. Y aquí tenéis la famosa tabla, ¿vale? Siempre que multiplico más por más, menos por menos más, y cuando son signos contrarios, más por menos menos y menos por más menos. Y en la división exactamente igual, ¿vale? Truco, como vemos aquí, o cuestiones. Imaginaos que me aparecen toda una serie de productos o cocientes encadenados, así de esos que te aparecen con 8, 9 o 10 dígitos, que siempre sean solo productos y cocientes. Pues recordad, si me aparece una suma o una resta, ya la cosa varía. Pero si todos son productos y cocientes encadenados, para solución rápida, como ponemos aquí, realmente ver si es positivo o negativo. ¿Cómo? Contando la cantidad de signos que hay. Si yo tengo una cantidad de signos, si es par, la cantidad de signos negativos, el resultado será siempre positivo. Si la cantidad de signos negativos es impar, el resultado será negativo. Y alguno diréis, ¿y esto para qué? Lo que os decía antes, lo ligo con lo que os he comentado al principio. ¿Para qué? Básicamente, para, lógicamente, en un momento dado, si yo me voy a las opciones de respuesta y veo que solo hay imaginaos que yo tengo una operación encadenada, como pasa aquí, cuento signos 1, 2, 3, tengo 3 negativos, ya sé que es negativo. Vais a las opciones de respuesta y resulta que solo hay una opción de respuesta con un signo menos delante, no hay que hacer la operación. Directamente. ¿Lo veis? Esa es la idea del trabajo con las alternativas. Porque si yo me olvido de las alternativas de respuesta, que no pasa nada. Yo empiezo a operar esto, 5 por 2, menos 5 por menos 2, menos sería más 10 por más 3, voy sacando y llegaré seguramente a menos 2700. Perfecto. Pero fijaros lo que estoy tardando en resolver este tipo de operación, cuando de la otra manera y con las alternativas resulta que solamente hay una. Voy a insistiros, y perdonadme otra vez mi pesadez en eso, pero es muy importante ese tipo de cuestiones. Algunos pensaréis, claro, pero si sabéis eso también lo saben. Sí. ¿Y qué va a pasar muchas veces? Que nos van a dar 4 alternativas, todas con menos. Perfecto. Pero por lo menos ya hemos intentado resolver la situación antes. ¿De acuerdo? Puede pasar también que a lo mejor, imaginaos que os den 2 alternativas con menos y 2 alternativas con más. Vale, a lo mejor las que tienen los dos menos yo me doy cuenta que tienen que ser negativas. Vale, las dos que son positivas las rechazo. Y a lo mejor de las negativas resulta que hay una que pone 2700 y otra que pone, imaginaos, 270. Pues ahí lo mismo, se puede trabajar por aproximación. Si me ponen 270 y yo tengo aquí 6 por 5, 30, por 9, ya me estoy yendo de la cantidad de 270, ya no sigo operando. Directamente la opción que es más alta de las dos es a la que es. ¿Veis? Fijaros cómo el cálculo, repito, sí que hay que tener recuerdo y controlado las partes teóricas de los ejercicios, pero fijaros cómo nos vamos a poder apoyar muchas veces en los enunciados y en las alternativas para hacer un trabajo mucho más rápido. Problemas, sí, claro, si a mí me dan como opciones de respuesta, porque alguno también lo habréis pensado, bueno, Javier, a lo mejor te dicen A, menos 2700, B, menos 2600, C, menos 2500 y D, menos 2800, pues ahí es cuando hay el momento dado, pues habrá que hacer la operación, ¿vale? Pero fijaros cómo antes, aquí el tema cambia. No son preguntas abiertas, con lo cual yo puedo apoyarme perfectamente en las alternativas. Con lo cual, vamos a trabajar con ellas. ¿De acuerdo? Porque lógicamente me van a simplificar mucho más el trabajo. ¿Que no hay posibilidades? Pues haremos la operación. Pero no es lo mismo primero ver esas alternativas, si yo puedo apoyarme en ellas para ser más rápido, que directamente empezar a operar. Porque si, como os he dicho al principio, el que va a operar todo tarda X tiempo, el que lo mira directamente y tiene la suerte que en este caso hay una opción de respuesta que solo puede ser la única, hemos trazado nada. Es que lo digo porque hay ejercicios que con ese tipo de características se están haciendo en 15, 20, 30 segundos. Un ejercicio que parece que todo es un mundo. ¿Que la otra persona va a tardar un minuto? Algunos diréis, joder, pues tampoco es tan exagerado, de medio minuto a un minuto, 30 segundos tampoco dan. Cuidado, esas reflexiones no las hagáis. Porque 30 segundos en una pregunta, ¿qué gano? Otros 30 segundos de otra, otros tantos segundos de otra. Así sucesivamente,
me están dando 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de más. Y en psicotécnico, 1, 2, 3 minutos de más es mucho tiempo. Mucho tiempo. 1 o 2 minutos se pueden hacer muchas preguntas. Muchas preguntas. Entonces, no desechéis esa opción, no desechéis esa alternativa de poder trabajar con esa agilidad a partir de las opciones, siempre que se pueda, claro. Cuando no se pueda, no se puede hacer otra cosa, pues ya está. Bien, voy más o menos un poco ligero, como os he dicho al principio, porque tampoco quiero extenderme demasiado en cosas básicas. Repito, luego tenéis, por si alguna duda me comentéis al final por el chat, alguna cosilla la comentamos. Pero yo hoy un poco la idea era mostraros un poco la mecánica de las clases de psico con un bloque concreto, ¿vale? De estos bloques, como hemos visto al principio, habrá de todo lo que entra en vuestra posición, pero un poco para que veáis la mecánica un poco de este tipo de cosas que pueden ser interesantes que lo tengáis, lógicamente, para recordar, ¿no? Para recordar. Bien, entramos en los decimales. Siguiente, estos sí que son los complicados. Los enteros todavía sumar y restar, multiplicar y dividir, todavía lo tenemos que hacer en la vida diaria, ¿no? Pero hacer operaciones con decimales, eso ya cuesta más. Yo siempre digo de cachondeo a los alumnos que muchas veces es más complicado enfrentarse a una división con decimales que enfrentarse a un sistema de ecuaciones o a una regla de 3. Parece como que calcular un porcentaje, eso sí es más del día a día y a lo mejor lo tenemos mucho más controlado, ¿no? Porque quien no ha calculado, te vas a rebajas, ves un abrigo o un ordenador, dices, mira, me han rebajado el 20% y enseguida hacemos el cálculo, ¿no? Lo tenemos como más el día a día. Pero nada, ponte a dividir 3.457 dividido entre 0,25 o 0,276, ya, eso ya parece que es un mundo, ¿no? ¿Cómo era la de la coma para aquí, la coma para allá, quito los ceros? Pues eso son las cosas, repito que lógicamente no creo que os pongan una división con decimales como tal, pero sí que tendréis que a lo mejor utilizarla para hacer o resolver los ejercicios que os planteen, ¿vale? Aquí volvemos a recordar un poco la parte más teórica del concepto decimal, parte entera, un número entero a la izquierda de la coma, ahí lo tenéis, decimales a la parte derecha de la coma. Aquí tenéis la nomenclatura, décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, luego vendría 1000 milésima, 10 milésima, bueno, 10 milésimas, millonésima, etc. Décima, centésima, milésima, 10 milésima, 100 milésima, millonésima, 10 millonésima, etc. Lo mismo que tenemos para los enteros, lo tendríamos para los decimales. No os compliquéis, ¿vale? Lo mismo. Lo que pasa que ha acabado en décima, ¿vale? Aquí tenéis varios ejemplos de cómo se leerían. En primer caso, bueno, esto está mal puesto. Son 3.476, son 3.456 enteros con 742 milésimas. El nombre siempre acaba, el número es el que marca el nombre del número. 20 enteros con 85 centésimas. Y esto serían décima, centésima, milésima, 10 milésima, ¿veis? 62, 10 milésima, ¿vale? Por recordar. Las operaciones, pues ya más o menos, como ya más o menos recordaréis. Se encolumnan, marcado por la coma, y ya simplemente se van sumando. En la resta, pues simplemente se hacen de esta manera. Igual, se encolumnan y se restan según están. Si en el minuendo faltase algún número para poder restar, se pone el 0. La multiplicación, se multiplican como si fuesen enteros, aquí lo tenéis, y ya se desplazan las comas tantos lugares como cifras decimales tenemos. ¿Veis? Aquí tenemos 43,6 por 2,64, tenemos un decimal aquí, 2 aquí, daría 3 decimales. Y aquí otro inciso otra vez, y vuelvo otra vez a las alternativas de respuesta y al trabajo rápido. Si aquí, por ejemplo, imaginaos este ejercicio, ¿vale? Para que veáis un poco la mecánica. Me voy introduciendo un poco ya en cosas un poquito más así, pero voy a insistiros, mi idea primera es que vayáis pensando en eso. Imaginaos que por antena que tenéis que hacer esta resolución de un ejercicio y os dan las opciones de respuesta. Aquí lo primero que habría que ver, por ejemplo, en un caso es ver qué alternativa de respuesta acaba en 4. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 46,6 por 2,64, 6 por 4, 24, la primera cifra decimal que tiene que aparecer tiene que acabar en 4. Imaginaos lo de antes. Me voy a las alternativas y resulta que solamente hay una opción que tenga 4. Se acabó el ejercicio. Ya está. Punto al saco. Y el que está haciendo la operación, pues ya tardará un poquito más y al final acabará igual, pero ya irá un poco por detrás de mí. Otra alternativa posible también que es para estos casos ver la cantidad, imaginaos que todos acaban en 4, ver la cantidad de decimales. Como hemos visto en la teoría, el ejercicio nos está diciendo que como tengo un decimal aquí y 2 aquí, tiene que haber 3 decimales. Me voy a esa alternativa de respuesta y la que acabe en 4 con 3 decimales, esa es la alternativa.
¿vale? Y luego, en algunos casos, pues claro, si me dicen que las 4 alternativas todas tienen 3 decimales y todas acaban en 4, pues ya muchas veces habría que, pues se puede intentar trabajar por aproximación, más o menos, ¿vale? Más o menos, pues trabajando más o menos, si yo tengo que multiplicar 2 por 43 o 2 por 44, pues aproximo, ya veo como un poco, veo los resultados. Es decir, aquí el juego siempre es tener abierta esa ventana, ¿no? De decir, bueno, yo tengo una posibilidad de hacer el trabajo técnico de manera formal, es decir, cojo y multiplico 43,6 por 2,64, esa alternativa siempre va a estar ahí. Y, por cierto, en caso de duda, no os lancéis a la piscina. Es decir, el trabajo con las alternativas, el trabajo con ese tipo de cosas que estamos comentando, tienen que ser cosas claras, que estén bien definidas. Si dudáis, a lo mejor es preferible dejarla en blanco o hacer la operación como tal y ya está. Es decir, intrépidos los justos. Y lo que sí es verdad que ahora, cuando estéis en la práctica, es cuando tenéis que lanzaros a esa piscina de probar las cosas, ¿no? No el día del examen. Que el día del examen, si no, no la podemos liar, ¿vale? Si no tenemos las cosas claras. Que el cementerio está lleno de héroes. ¿De acuerdo? Con lo cual, la heroicidad es ahora, que cuando todavía tenemos posibilidad de modificar las cosas. El día del examen aseguramos, ¿vale? Pero si ya tenemos hecho un trabajo de todos estos meses hasta el examen, lógicamente llegaremos a unas condiciones mucho más claras para poder trabajar así. Si nunca me he arriesgado a intentar trabajar con las alternativas, a trabajar por aproximación, etcétera, y no tengo claro esa forma de trabajo, lo que no voy a hacer el día del examen es arriesgarme. Por eso ahora es el momento de lanzaros. No os preocupéis porque cuando hagáis los ejercicios os equivoquéis, porque lógicamente de ahí se va a aprender. Los errores es el mejor aprendizaje que hay, ¿vale? Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿veis? Si multiplico esto, pues lo primero que voy a buscar que tenga que acabe en 5, que tenga 2 decimales, y si no, pues ya sería el momento de trabajar por aproximación. Claro, aquí el problema, otra vez voy a lo mismo. Si me dicen, resultado A, 76,35, B, 75,25, C, 75,45, pues claro. A ver, daros cuenta que la gente que hace los ejercicios, la gente de división o la empresa que sea, normalmente la división, que haga los ejercicios psicotécnicos, sabe perfectamente cómo trabajáis vosotros. Os conoce perfectamente. Con lo cual, como os conoce, va a saber cómo jugar con vosotros en un momento dado. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso lógicamente, pero repito que eso nos quite para lógicamente trabajar de otra manera y poder ver las cosas. Bien, con decimales, cuando se multiplica un número decimal por una serie de ceros, se desplaza la coma tanto hacia la derecha como ceros tienen la unidad. 0,33 por 1000, desplazamos la coma a 3 lugares. 1, 2 y 3. 330. 0,25 por 10, un lugar. 2,5. ¿Vale? Son cosas así ya muy basiquitas, pero bueno, así te ponemos un punto de reflexión y de ordenación. Con la división, distintas cuestiones. Entero por decimal, aquí tenéis todo explicado. Transformamos ese entero en decimal, se pueden hacer dos cosas, o se multiplica el divisor por unidad seguida de tantos ceros, como tengo un decimal por 10, y el dividendo también se multiplicaría por 10. Hay que multiplicar tanto dividendo como divisor por la misma cantidad, ¿vale? Y a partir de ahí ya se dividen y se colocaría el decimal. Es decir, no voy a entrar mucho en esto para seguir avanzando, pero ahí lo tenéis todo desarrollado, ¿vale? En mi época lo que me hacían cuando era yo más crío, me decían que tenías que equiparar los decimales de dividendo y divisor. Como aquí había un decimal y aquí no, se ponía un cero aquí y se quitaba la coma. Básicamente lo mismo. Si hay alguno de mi quinta, a lo mejor se lo explicaron así. Pero vamos, el planteamiento es el mismo. El planteamiento es el mismo. ¿Vale? Bien, aquí lo tenéis explicado. Divisor de un decimal entre un número entero. Lo mismo, quitamos comas y dividimos como si fuesen enteros. Y simplemente hay que tener en cuenta que ahí luego hay un decimal. ¿Vale? 8,436, dividimos la 14, como hay un decimal, una coma. División de decimal entre decimal. Lo mismo, es decir, que es como el caso anterior. Se multiplican ambos enteros por lo mismo. Si yo tengo un decimal y un decimal, multiplico por 10 para dejarlos, lógicamente, como si fuesen en enteros aquí. Y ya está. Y la unidad seguida de 0, lo que hemos visto antes. Se divide en 7 entre 10 y se mueve esa coma, tanto lugares a la izquierda como decimales tenga ese divisor, ¿vale? Insisto, voy así un poco ligero por ser una unidad así un poco específico de presentación y tener varios bloques para no dejarme nada sin comentar por lo menos, pero lógicamente esto luego se puede hacer, se habla más, a lo mejor en segunda parte más despacio o más tranquilidad, etcétera, etcétera, etcétera.
pero para iros poniendo un poco, ir calentando el cuerpo, ¿no? Y la mente en el psicotécnico de la oposición. Y luego veremos el último bloque que hemos prefijado para la clase de hoy, serán las fracciones, ¿de acuerdo? Las fracciones. Número fraccionario, aquí es lo que comentábamos, es esa partición, ¿no? Número fraccionario es en qué partes divido la unidad, eso sería el denominador. Recordáis, en nuestra época por lo menos se explicaba con tartitas, ¿no? Cogemos una tarta, dividimos en tantos trozos, pues el numerador indica las partes que yo cojo de esa unidad y el denominador en las que lo divido. Fijaros, el tema de fracción también luego tiene relación y a veces se van a hacer ejercicios de esa manera, que son los de porcentajes. Porque realmente un porcentaje es lo mismo. Un 35% es lo mismo que una fracción. ¿Qué es lo que nos está indicando? Que 100, el denominador 100 sería las partes que divido la unidad y el numerador 35 serían las partes que yo cojo. O sea, un 35% se puede expresar perfectamente en 35 partido de 100. Esto también lo digo porque vamos a ver que esto, que aunque parezca que está todo deslavazado, que parece que son partes cada una inconexas, es decir, son bloques diferenciados, no. Luego estos lo vais a encontrar unidos todos dentro de un mismo ejercicio, lo podéis encontrar, ¿vale? No penséis que solamente van a hacer una operación puntual y ya está. No. Es que luego esto lo pueden plantear como si fuesen ejercicios más globales donde aparezcan más cosas. Imaginaos un ejercicio que dijese un campo rectangular de 100 metros de largo por 25 de ancho se va a cultivar de avena, las 2/5 partes, y una quinta parte se va a cultivar de trigo. Si el precio del trigo es de tanto, ¿cuánto conseguiríamos en esa cosecha? Por ejemplo, imaginaos, ¿vale? Es una cosa así rápida. ¿Veis? La cosa ya no es voy a hacer una operación de decimales o voy a hacer un porcentaje o voy a hacer una fracción. No, es que tengo que unificar todo. Porque aquí me están planteando una superficie, tengo que ver la superficie, tengo que calcular la fracción de lo que me están pidiendo de trigo, luego tendré que hacer un cálculo de si me dicen que el kilo de trigo se va a vender a 5, tantos euros, cuánto voy a conseguir si yo al final voy a recolectar X toneladas de trigo, se está metiendo sistema métrico decimal, se está metiendo la regla de 3, ¿veis? Ese es un poco el concepto. Nos podemos enfrentar a ejercicios puntuales, puede ser, o pues lógicamente lo más habitual en psicotécnico es que nos enfrentemos a ejercicios conjuntos, completos, donde se están mezclando distintas partes de este razonamiento numérico. Por eso vuelvo otra vez a la idea de hay que intentar tener las cosas claras de toda esta estructura, en este caso de razonamiento numérico, para luego poder no perder de hilo una pregunta porque haya una parte que no me acuerde de cómo realizarlo. Porque estos son los que hacen daño en un examen. Es decir, las preguntas o los ejercicios de psicotécnico que yo sé hacer y me equivoco por no leer bien, por marcar mal, por no haber entendido, esos son los que hacen daño en la oposición. ¿Vale? La pregunta difícil que no sabe nadie, pues se queda en blanco. Pero la pregunta que yo fallo, sabiéndolo hacer, ahí es donde empezamos a hacernos daño. ¿De acuerdo? Pues siempre hay que asegurar muy bien. O en las preguntas de esas que tengo todo más o menos claro, pero no recuerdo cómo se calcula o cómo se simplifica una fracción o cómo se trabaja con X. Ese es el problema. Ahí, esos puntos que yo pierdo son los que al final me van a pasar factura. Repito, no la pregunta difícil. La pregunta difícil de psicotécnico, lo normal es que la haga un iluminado o dos, pero lo normal es que son preguntas que se vayan a quedar en blanco. Porque os recuerdo, que imagino también ya lo sabréis, que hay penalización. Normalmente en las preguntas tipo test, sigo hablando de psicotécnico, pero en temario pasa igual, pero en psicotécnico hay una penalización, es decir, cuando yo me equivoco, no solamente me pierdo esa pregunta, sino que encima me van a quitar una cantidad respecto a las buenas. Por eso aquí lo que os decía antes, hay que asegurar preguntas, hay que hacer la mayor cantidad posible, pero asegurando efectividad y rapidez, pero sobre todo efectividad, porque si soy muy rápido, pero meto muchos errores, esa penalización me va a hacer que mi puntuación baje. Y para seguir siendo igual de salvaje y duro como llevo siendo el día, y disculpadme otra vez por eso, aquí hay que jugársela a una pregunta. Es decir, una pregunta bien o mal puede ser estar dentro o estar fuera. ¿Vale? Una pregunta simplemente puede ser estar dentro o estar fuera. Centésimas. Y conozco casos de gente de hace dos convocatorias, creo que fueron, vais a empezar la 41, la promoción 41, la 39 creo que fue, promoción 39-38, cosa que yo conocía, se quedó, no sé si fuera 0, no sé cuánto en psicotécnico. Ahí perdió la posición. Os estoy poniendo mal cuerpo, lo siento, pero yo creo que parte de funciones del preparador no solamente haceros vivir bien durante toda la preparación, sino también llevaros a la parte real, ¿no? Es decir, que son casos extremos, lógicamente,
Pero fijaros, una persona que había sacado creo cerca del 7 en jurídico, ¿eh? Y por esa pregunta, no pregunta, esa marca mal puesta, etcétera, se fue. Acabó la oposición y se tuvo que ir a la siguiente promoción. Vale, yo creo que ya con esto me odiáis un poquito más. Creo que ya hoy mi paso va a ser glorioso, pero repito que yo prefiero que del primer día los que no tengáis eso claro lo tengáis, para lógicamente evitar problemas de ningún tipo y que luego estas cosas, estas reflexiones se hagan al final, que cuando no hay tiempo de hacerlas. Hay que tener muy claro lo que vamos a dirigirnos, hay que tener muy claro lo que nos van a exigir, que luego después de mucha caña, etcétera, llegamos a un examen más o menos fácil, sencillo y cómodo, pues lo disfrutamos. Pero si no, si luego resulta que la prueba es complicada y tiene sus historias, por lo menos que tengamos las cosas claras y la técnica clara para poder resolver esas situaciones, ¿vale? Pues repito, no sois estudiantes, sois opositores. Y eso marca lógicamente un perfil. Bien, seguimos con el tema de las fracciones, así la parte teórica. Lógicamente, una cosa a tener en cuenta, la suma de todas las fracciones tienen que dar la unidad. Aquí tenéis un ejemplo. Un negocio de 3 socios, 2 divididos por 3 quintos y un quinto. Si sumamos 6 quintos más un quinto, ahora lo veremos, como la suma de fracciones, etcétera, nos da 4 quintas partes. ¿Qué nos falta para el total? Os he dicho lo de antes, ese denominador, que es la parte inferior, nos marca la cantidad total en que divido la unidad. Si yo tengo 4 quintos, ¿qué me necesitaría? ¿Qué me faltaría? Una quinta parte. 4 quintos más un quinto nos da 5 quintos, la unidad. ¿Vale? Simplificar fracciones. Para simplificar fracciones hay que, lógicamente, dividir tanto el numerador como el denominador por el mismo número. Aquí, ¿veis? Entrarían otra vez los criterios de divisibilidad. ¿Veis? Ya hemos hecho la unión. Al principio los números enteros estamos viendo, de repente aparecían los criterios de divisibilidad y digo, ¿y esto para qué es? Pues fijaros, para esto. Ejemplo, aquí tenéis un ejemplo, hemos hecho la operación, insisto, ahora vamos a ver las distintas operaciones de fracciones, cómo se ejecutan, y vemos que, como sabemos los criterios de divisibilidad, tenemos claro que estos dos números son divisibles por 2. Vale, simplificamos. Y también ahora con esta cantidad, 39,36, vemos que son divisibles entre 3. Simplificamos. Y hasta aquí nos quedaríamos en la simplificación de fracciones. Lógicamente, esto con la práctica, cuando se ve esto, no se hace de entre 2 y luego entre 3. Se ve directamente y se simplifica directamente entre 6. Lo recordatorio importante, que yo he visto gente muy chula, dividimos arriba y abajo por el mismo número. Que hay gente que simplifica dividiendo el numerador por 2 y el denominador por 4, por 3 o por 7. No, siempre arriba y abajo por la misma cantidad. Y repito, aquí veis lo importante que son. Aquí las cantidades son muy pequeñitas en la fracción, pero imaginaos que os saliese una fracción 248 partido de 124 avos. Pues hombre, tener claro los criterios de divisibilidad me van a ayudar. ¿Por qué? Porque en un momento dado estas cantidades pueden llevar lugar a alguna confusión que se da en psicotécnico. Cada vez menos, pero a veces sí que aparecía antiguamente. Que es que os van a dar 3 o 4 respuestas de un mismo ejercicio simplificadas unas de otras. Y los criterios que se trabajaban en psicotécnico era que siempre había que marcar la solución más simplificada. Me explico. Imaginaos un ejercicio, ya habéis resuelto un ejercicio de fracciones y os dan las 4 alternativas como solución. 72 avos, 39 36 avos, 13 doceavos y 0,3. Os aparece en el ejercicio las 4 alternativas. Si yo calculo mi ejercicio, no simplifico y veo esto y no me fijo en los demás, marco aquí 78, 72 avos y sigo avanzando en el ejercicio. Pues con las dos alternativas habría cometido un error. No es matemática pura, lógicamente, porque las 4 cantidades expresan la misma cantidad, pero en psicotécnico siempre se pedía que se diese la solución más simplificada. Con lo cual, ante una solución posible de las 4 alternativas de este ejemplo, la más correcta sería 0,3, porque se considera más simplificado el número que se acerca a entero decimal. ¿Vale? Es decir, si me diesen 13 doceavos y 0,3, sería siendo 0,3. Si me dan las 4, siempre 0,3. Siempre y cuando, aclaración, el número entero decimal sea de resto 0. Porque imaginaos que al dividir numerador entre denominador, el resultado realmente fuese 0,3547 no sé qué, tuviese 4 o 5 decimales más. Entonces ahí no se podría considerar que esa fracción 0,3 sería la correcta, porque me faltan decimales. No estaría expresando el mismo número. ¿Veis? Fijaros hasta qué punto, cómo hemos empezado muy tranquilitos, enteros, decimales, muy relajados, y cómo las cosas cada vez hay que estar pendientes de más detalles. ¿Vale? Vuelvo a insistiros, si esta fracción aquí sí es la simplificada porque así está entre 20, 0,3, resto 0, es exacta. Pero si, por ejemplo, si yo, imaginaos un denominador, tuviese una fracción, perdón, que me está sonando el teléfono, una fracción que
este decimal le faltasen decimales, o me los ponen todos, o me lo de, o si no, no me valdría. Entonces, con estas 4 alternativas, y si este resultado fuese 0,35 no sé qué, lo más correcto sería 13 doceavos, porque el 0,3 no especificaría el ejercicio real. ¿Veis? Fijaros la cantidad de puñetas, la cantidad de cosas que hay que estar pendiente, la cantidad de detalles que hay que tener en psicotécnico. Muchos, muchos. Entonces eso es lo que hace que sea un ejercicio que a veces puede llevar a la gente a tener cierta inquietud y cierta desazón, ¿no? Cuando se hace la parte psicotécnica, por estas puñetas. Pero vamos a ser más hábiles que todos los demás, vamos a aprender, vamos a estar pendientes de estas cosas, vamos a leer bien las respuestas, vamos a leer bien los enunciados y así vamos a evitar, lógicamente, todo este tipo de situaciones que no puedan causar ningún tipo de problema. Porque, repito, imaginaos, con este mismo ejercicio que me diesen las 4, yo sé y resuelvo, digo, 13 doceavos es lo más simplificado. No me percato del 0,3 y un ejercicio que lo tenía que tener bien, me he equivocado. Una pregunta que tenía que ser un punto a favor se convierte en un 0,33, en un 0 lo que sea, en contra. ¿Vale? Bien, aquí lo voy a explicar. Si intentar simplificar la fracción, dividimos el numerador y el resultado no es exacto, no se podría dar la solución simplificada. Operaciones, sumas con fracciones. Primer punto importante cuando tenemos igual denominador. Aquí en este caso, fácil. Sumas o restas, ¿vale? Da igual, aquí hemos puesto suma, pero suma o resta sea lo mismo. Si tengo estas dos operaciones, el denominador es el mismo, es 8, sumo o resto los numeradores. Aquí tiene la solución. ¿Vale? Otro caso posible, cuando son dos fracciones, sumas o restas, se puede hacer directamente, ¿vale? Se multiplicaría el numerador por denominador contrario, numerador por denominador contrario y el producto de los denominadores, ¿vale? De aquí nos quedaría también la solución. Para dos fracciones, sumas o restas. O incluso para 3 también se podría hacer, pero bueno, ya veremos que para más, cuando son distintos denominadores, lo normal es calcular el mínimo como múltiplo, que ahora también comentaremos. Bien. Sumas, resta de fracciones con distinto denominador. Lo primero que hay que hacer, hay que intentar conseguir que el denominador sea, lógicamente, común. ¿Cómo lo hacemos eso? Calculando. Otra cuestión de cuando éramos pequeñitos. Mínimo común múltiplo. Factores comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Eso que se cogía y se hacía una raya, se ponía el 35 raya y se empezaba a buscar la división. Lo primero que se hace, descomponemos y aquí solamente hay que trabajar con los denominadores, ¿vale? Se descomponen factores tanto el 6 como el 12. 6 descompuestos sería 3 por 2 y por 1. 12 sería 3 por 2 por 2 y por 1. Cuando aparecen estas cosas, lo mejor es ponerlo al cuadrado, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos hecho la descomposición de esos denominadores, lo que hacemos es directamente aplicar la teoría. ¿Qué tengo que coger de esos descompuestos, de esta descomposición de los factores? Los comunes, 3, 2 y 1, 3, 2, 2 y 1, comunes a los dos y no comunes, y los que sean comunes al mayor exponente, que en este caso sería el 3, que es común. Entre 2 y 2 al cuadrado, cojo 2 al cuadrado y el 1. Y aquí lo tendríamos. 3 por 4, 12. Ese sería el mínimo común múltiplo, o sea, sería el denominador común. Y a partir de ahí, ¿cómo calculamos el numerador? Es muy fácil. Cogemos ese mínimo común múltiplo, ese denominador común, y lo dividimos entre el primer denominador. 12 entre 6, 2. Y lo multiplicaríamos por su numerador. Mira, yo lo he desarrollado. Entonces, 2 por 3, 6. Aquí le tenéis el 6. 12, segundo denominador, lo dividimos entre ese mínimo común múltiplo que hemos conseguido. 12 entre 12 es 1. Y lo multiplicamos por su numerador, 7. Y aquí ya sumaríamos o restaríamos. Aquí tenéis la fracción, 13 doceavos. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Cuando tenemos dos fracciones, como hemos visto antes, se puede hacer directamente, de que a lo mejor hacer el cálculo del mínimo común múltiplo. También os digo que cuando tenéis así denominadores tan sencillitos como esto, hombre, casi se ve a bote pronto, ¿no? Entre 6 y 12, el 6 está dentro del 12, con lo cual el 12 va a ser el mínimo. Pero bueno, eso también nos lo irá dando la práctica y el hacer, ¿vale? Pero lógicamente aquí viene un poco más dado si los denominadores son más raros, no son tan claros. Imaginaos un denominador que sea 27 avos más 14 43 avos. Pues ahí nos metemos en un follón. Inciso, ante una situación como esa, a lo mejor hay veces hay que decidir, pues si no tengo claro hacer esta operación, ni tengo claro las opciones de respuesta, ni me ayudan, pues a lo mejor hay que pasar palabra, dejar la pregunta, pasar a otro ejercicio. Y ya, si me queda tiempo, rellenar esa, ¿vale? Bien, como decía, perdón,
Cuando tenemos fracciones con distinto denominador, ya se puede hacer directamente como hemos hecho al principio. Numerador por denominador contrario, numerador por denominador contrario y el producto de los denominadores. ¿Veis? Llegamos a lo mismo. Lo que pasa es que cuando no hemos hecho el mínimo, ¿qué ocurre? Que el denominador sale en bruto. Quiere decirse que la fracción sale tal cual, en bruto, sin simplificar. ¿Veis? Pero es la misma. Como hemos visto antes, 13 doceavos, lo mismo que 78 doceavos. La solución simplificada. La multiplicación es lo más sencillo. Para multiplicar fracciones, siempre numeradores entre sí, denominadores entre sí. 12 décimos. Simplificado, si hubiese posibilidades, puede ser un entero, 1,2. O a lo mejor me simplifican esto, me daría 6 quintos, también sería una solución simplificada. Y para la división, en cruz. 3 por 2, 4 por 5 y lo mismo. ¿Vale? Bien, eso serían las fracciones en sentido amplio, lo más general. Pero hay un caso concreto que a veces aparece en los exámenes y lleva lugar a muchas confusiones, que es el número mixto. Pues lo ponemos aquí como caso especial, números mixtos. ¿Por qué? Porque esto genera mucho follón, pero no tanto por el tipo de número, sino básicamente genera follón por la nomenclatura. El número mixto es la suma de una parte entera y una parte fraccionaria. Eso es un número mixto, ¿vale? Esto que está aquí. Pero ¿qué ocurre? Cuando se plantea esto aquí, como aquí 3 un cuarto, mucha gente ve este 3 estaría multiplicando a un cuarto y empiezan los problemas. Cuidado, ¿eh? Esto expresado así es la suma. Pongo un caso real para que os quede más claro. Cuando vosotros compráis en el súper 1,5 litros de leche, no estáis multiplicando 1 litro por 1/2, o medio litro de leche. Pues si multiplicáis 1 por 1/2, según hemos visto en el cálculo de fracciones, de multiplicación de fracciones, nos daría 1/2. ¿Qué estamos haciendo realmente cuando compramos ese litro y medio? Sumar a una parte entera, 1 litro entero, más medio más. ¿Veis? Eso es un número mixto. Aquí lo tenéis. Que es lo mismo que esto. 3 más 1 cuarto. Lo que pasa es que se resuelve, si se quiere dejar ese número mixto como fracción, se resuelve directamente. ¿Cómo? Aquí lo tenéis desarrollado. Parte entera se multiplica por denominador y se suma el numerador. 3 por 4, 12 más 1, 13, partido de 4. Ya tenemos compuesto el número mixto 3 un cuarto en fracción. Una aclaración también con el tema de números mixtos. El número mixto, siempre para que se pueda dar, tenemos que partir de una premisa. Y es que la parte entera, el numerador tiene que ser siempre mayor que el denominador. ¿Por qué? Vamos a la definición. Si a mí me dicen que el número mixto es la unión de una parte entera más una parte fraccionaria, si el numerador es menor que el denominador, nunca va a tener parte entera. Será 0, lo que sea. Con lo cual de ahí yo no puedo sacar un número mixto. Entonces, la primera premisa para convertirlo en mixto sería esta. Que el numerador sea más grande que el denominador para poder sacar esa parte entera. Si nos dan al contrario y me dicen que convierta ese número fraccionario en número mixto, pues simplemente dividimos, porque eso es una fracción, un cociente. Dividimos numerador entre denominador, el cociente no se sacan decimales, el cociente es 3 y el resto es 4. ¿Y qué se hace? El cociente de esa división de 25 entre 7 sería las partes enteras, es decir, 25 séptimos, yo tengo 3 partes enteras, ¿de acuerdo? Eso se convierte en el 3, ¿veis? Cociente 3 es la parte entera del número mixto. Y para formar la fracción, muy fácil. El denominador se queda igual que el de la fracción original, 7 y 7, se mantiene igual. Y el resto, ese resto que nos queda al dividir 25 entre 7, ese resto se convierte en el numerador. Ya tendríamos montado el número mixto de esta fracción. ¿Lo veis? 7 por 3, 21, más 4, 25, 25 séptimos. ¿Vale? Voy a introducir aquí como un poco ya porque hasta aquí vamos a llegar hoy, a meter algo que va a causar a lo mejor ciertos estragos. Cuando esto ya yo lo he visto ya cada vez menos, ¿no? Pero a veces se daba antiguamente ya como para rizar el rizo. Hemos hablado antes de la simplificación de fracciones, de la fracción simplificada, el entero decimal, etc. Bien, pues retrocedo un poquito donde estaban esas simplificaciones para meter otro criterio. Esto es el tema de simplificación. Pues el número mixto, hubo un tiempo que también aparecían las simplificaciones de la fracción. ¿Y qué ocurría? ¿Dónde encuadrábamos el número mixto? ¿Qué era más simplificado? ¿El número mixto, la fracción, el entero decimal? Bien, pues el número mixto estaría justo por detrás del entero y por encima de la fracción. Es decir, si a mí me diesen los resultados así expresados, y en este caso se podría dar un número mixto, si lo veis, y me diesen el número mixto de esta fracción y luego el entero decimal, seguiría siendo el entero decimal correcto. Pero imaginaos que os quitan el entero decimal como opción de respuesta y me dan el número mixto.
Pues entre los 3 casos y un número mixto de esta fracción se consideraría, y hablo de psicotécnico, se consideraría más correcto el número mixto. ¿Por qué? Porque se tiende a que ya un número mixto está compuesto de una parte entera y una fracción, lo que hemos dicho al principio. ¿Qué hemos dicho? Que cuando se consideraba simplificado el acercarnos al entero decimal o al entero puro. Si el número mixto tiene una parte entera, se consideraría una parte más simplificada que la fracción. ¿Vale? Yo os digo que hace mucho tiempo que no lo veo en exámenes que pongan ese criterio, pero, repito, que no se haya y vea no quiere decirse que no exista. Entonces, mejor tenerlo en cuenta por si nos hacen la jugada 3-14, saber enfrentarnos a esa situación. Entonces, si me apareciesen las 3 fracciones y el número mixto de la fracción, siempre el número mixto por delante de las fracciones. Si aparece el entero decimal, el número mixto y fracciones, el entero decimal. ¿Vale? Bien, vale, justito, no quería extenderme mucho más. Pues la idea un poco es esta, ¿vale? La idea un poco es esta. Es un poco plantear, creo que primero que hay que hacer, yo creo siempre psicotécnico, empezar por el recordatorio de las cosas, el tener clara la parte técnica, cómo se realizan, el tener más o menos controlado toda esa parte teórica que es la que vamos a tener que aplicar y a partir de ahí empezar a ejercitar. ¿De acuerdo? Esta sería un poco la idea de las clases, de la parte psicotécnica en el curso de la escala básica. Y luego, pues iremos metiendo cosillas, pues aparte de los ejercicios que tenéis en la plataforma, pues lógicamente yo alguna vez haremos cosas también distintas para subir aquí las clases, comentaremos y lógicamente resolver todas las dudas que tengáis de todas esas cuestiones, pero repito un poco, esta va a ser un poco la base de las clases de psicotécnico en el curso de básica, ¿vale? ¿Tenéis, los que habéis estado por aquí, alguna duda, algo que queréis comentar, preguntar, aclarar? He ido un poco ligero porque, bueno, son cosas muy más o menos elementales, pero bueno, hay cosas que seguramente a lo mejor alguna cosa os ha recordado, ¿no? O alguna cosa incluso decía, pues esto no lo tenía tan claro. Bueno, pues esa era un poco la idea. ¿No tenéis ninguna duda, más o menos? Bueno, esta es un poco, como decía, la... Gracias, Juan. No, gracias a vosotros por estar. Vale. De todas maneras, si hay alguna cosa, pues ya os digo, cuando llegue el momento, pues tenéis el tutor, podéis mandar por reportes, las dudas que se tengan, pero bueno, mi idea, insisto, es lo que un poco comenta Juan, que quedase todo muy claro de lo que vais a enfrentar. Esto es la punta del iceberg, ¿eh? Esto luego es como, yo siempre pongo, yo soy muy de poner ejemplitos, así como muy chorras, pero bueno, para que la gente entienda. Esto es como el circo, el psicotécnico, con todos los respetos, porque siempre está más difícil todavía. Es decir, cuando llegamos a un punto que hemos visto algo, de repente, ¡pum!, encontraremos otra cosa más complicada. Sí, Lorena, la idea de primeras es arrancar primero recordando las cosas más básicas y luego yo generaré de vez en cuando cosas porque a mí me interesa también controlaros. A ver, controlaros en tema tiempos. Entonces mi idea, según avancemos primero un poco más en teoría, pues alguna clase incluso pues ya veremos cómo se plantea, de mandaros subir algún ejercicio para que hagáis en casa y luego resolver las dudas puntuales de ejercicios prácticos. Incluso se me plantea la posibilidad de subir la clase, subir un ejercicio X y marcar tiempo y hacerlos todo aquí en clase, por ejemplo. ¿Vale, Lorena? Es un poco la idea, directamente. Para luego decir, bueno, señores, tienen ustedes este ejercicio, 30 preguntas de psicotécnico, 20 preguntas, tenéis 12 minutos, 8 minutos, según la dificultad o el nivel del ejercicio. Sí, mi idea es esa. Mi idea es esa. ¿Vale, Lorena? Pero, vamos a darle primero un poquito más de avance a la teoría para entrar un poco en mecánica, pero la idea es esa. Aparte, ya te digo, Lorena, todos los ejercicios que tenéis en el curso en la plataforma. Pero sí, yo me gusta siempre pasar por las sillas, como decía yo antes en clase presencial, ¿no? Para ver la gente que está haciendo. Más cosillas, chicos. Incluso también mi idea, siguiendo un poco la pregunta de Lorena, sería en su momento, aunque vosotros lo podéis generar, creo, a través de la plataforma, ejercicios mezclados, yo si llegara a un punto que me gustará hacer pruebas tipo ómnibus en clase. Si podemos llegar a ese punto, es decir, no con la estructura de todo, a lo mejor 15 ejercicios de series o 15 ejercicios de cálculo, sino hacer un ómnibus, es decir, meter 27, 20, sabéis que muchas veces las cantidades de preguntas de los ómnibus de la escala básica son un poco irregulares. Cada vez parece que está más cogiendo un perfil, pero hubo un tiempo que a lo mejor en los ómnibus te metían 24 preguntas. Es decir, pero bueno, no metes 25, metes 30, no, pues 24. Entonces sí intentaré yo cuando llevemos un poco de avance en el curso hacer cosas de estas. Generar
Sí, quedarán grabadas. Con lo cual, luego las explicaciones, y luego igual, Juan, con las explicaciones. Luego hay dudas, reporte y resolvemos a los tutores. Más cosillas. Es la ventaja que tenemos el tema de las clases online, ¿no? Cuando la clase era presencial, si no ibas, no ibas. Y ya tenemos ahí un problema. Aquí con esto ahora la parte técnica tiene la dificultad que a mí me cuesta. Yo era de la vieja escuela de ver a los alumnos, conocerles, ponerles cara y tal, y individualizarlo. Y ahora pues eso no se puede, pero por contra hemos conseguido eso, que bueno, la gente que tenga pues, los días se va a tener problema. Porque resulta, Juan, que te coincide la clase y estás justamente en pista, batiéndote ahí en el kilómetro o tirando de dominadas. Y ese día has llegado reventadito y no puedes. Bueno, pues aquí lo tienes después, lo miras y luego, lógicamente, las dudas que tengas se controlan, se resuelven y ya está. Esa es la idea de la preparación. Más cosillas. Más o menos. A ver si tenéis alguna duda que os surja después, me imagino que no habrá ningún problema en que mandéis algún tipo de correo o algo y lo contestamos. ¿Vale? Bueno, dejamos unos segunditos más. Bueno, espero que no os haya aburrido demasiado esta clase, bueno, digo, esta teoría pura así a saco como que bueno. Pero bueno, que la idea sobre todo, insisto, era un poco eso, generaros ese tipo de situación, de que veáis, que lo vayáis conociendo, que veáis un poco la mecánica de las clases y a partir de ahí, bueno, pues ya a tomar decisiones. Bien, no hay ninguna duda más. Vale, perfecto. Pues entonces ya por hoy desconectamos. Pues bienvenidos, muchas gracias por estar ahí y atenderme. Y bueno, y cualquier duda, repito, canalizarla para que podamos darle solución, se surgen después. Y nada, lo dicho, bienvenidos y espero ya seguir viéndonos en los siguientes días de las clases de psicotécnico, de la preparación de la promoción 41 de la escala básica del Cuerpo Nacional de Policía. Qué bonito suena eso. Venga, sobre todo cogerlo con ánimo, tener las cosas, como os decía, un poco muy claras, el objetivo marcado y de aquí pues a unos cuantos meses ya pensando en la maleta para ir a Ávila. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, por lo dicho, muchas gracias por estar por ahí. Bienvenidos y bueno, lo que tengáis ya me comentáis. Venga, que paséis buen día. Muchas gracias.